eran para que el nombre del Señor fuese glorificado. Y realmente Dios es la vida. El Señor dijo en Juan 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Quiere decir que en el capítulo 15 del libro, 3, verso 15 del libro de Génesis, encontramos cómo llegó la muerte. Llegó la muerte tan fácil como que la serpiente engañó a Eva. Eva se dejó engañar, murió Eva, luego murió Adán por hacerle caso a Eva. Tenga cuidado, mujer, de hacerle caso a su esposa, amén, o a su esposa, en este caso, para que no se difiera de Adán. Tenga mucho cuidado de escuchar siempre la voz de Dios antes la voz de alguien que pueda hablarle buenos consejos. Siempre es bueno escuchar el consejo de alguien que usted sabe que le ama, que usted sabe que le aprecia mucho y que desea para usted lo mejor. Pero nada como buscar siempre el consejo de Dios. Y ya Dios le había dado por anticipado el consejo de que no se acercaran a la serpiente porque les iba a mentir, los iba a engañar. Amén. Ya se lo había predicho el Señor, ya se lo había confirmado de que eso iba a suceder, que comieran de todo árbol que había en el huerto de Edén, menos de un solo árbol no comerían, y es el árbol del bien y del mal, porque el día que comieran de ese árbol morirían. Y esto fue lo que precisamente pasó, sucedió. Murió Eva y también murió su esposo Adán. No se quedaron vivos ninguno de los dos, y no se quedó viva la raza humana, porque toda la raza humana hasta la fecha de hoy ha tenido que sufrir las consecuencias de aquel pecado original, de aquel pecado que cometió un hombre, una mujer en el huerto del Edén. Así lamentablemente y sucesivamente ha seguido corriendo, amén, la muerte a todos, porque dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el primer Adán pecó, pero dice la palabra también que el segundo Adán que vino, que fue Jesús, murió, no pecó, porque dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero la palabra del Señor nos enseña que fue tentado en todo y no murió, murió, tuvo que morir, aunque no pecó, pero tuvo que morir. Y aunque la causa de la muerte es el pecado, sin embargo, él estaba exento completamente del pecado y tuvo que morir, porque nosotros le habíamos entregado a la muerte. Fuimos nosotros los reos de muerte, los culpables, los que realmente merecíamos estar en la tumba donde pusieron al Señor. No sé de qué manera los iban a meter a todos en el mismo lugar, pero a todos nos correspondía estar metidos en aquel lugar, porque habíamos pecado en contra de Dios. Pero gracias a la multiforme misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos aquí salvos, estamos sanos, estamos alegres, contentos. Amén. Somos más que dichosos, somos bienaventurados, porque sabemos que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. No murió por unos sí y por otros no. No murió solamente por los judíos, no murió por el pueblo de Israel en exclusivo, porque dicen que los israelitas fueron los que entregaron al Señor. No fue así. Romanos, israelitas, gentiles, de donde quiera que fueren, de cualquier país, de donde hubiera gente, amén, en la Patagonia, si hubiese personas en esa fecha, en ese lugar, desde allí también habían gente que el pecado los había de alguna forma marcado, y por eso sencillamente tuvieron que obedecer a la palabra de Dios o no obedecerla. Hay dos opciones: se obedece o no se obedece la palabra del Señor. Pero nosotros hemos optado inteligentemente de entregarnos al Señor, de obedecer la palabra de Dios para recibir lo que Dios, a través de la muerte y su resurrección, nos dejó, nos entregó, nos dejó un legado precioso, maravilloso, que no lo puede tener nadie fuera de Jesucristo.
el único que lo puede dar es Dios, el Padre, a través de Jesucristo, a nuestro don inefable, el cual supo derramar toda su sangre en la cruz del Calvario para que hoy seamos lo que somos, porque no somos cualquier cosa. La gente en el mundo, aunque se burlan y aunque a veces nos tildan de locos porque ven en nosotros carisma, ven en nosotros una forma de ser diferente, ven en nosotros el reflejo de Jesucristo, ven la figura de la nueva criatura creada en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que la palabra del Señor dice bien claro que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que ya no somos iguales, somos diferentes. Y la gente como quiera tiene que ver en nosotros algo. Tienen que ver la figura de Dios en nosotros. Quizás no van a ver cara de muerto, aunque hay algunos cristianos que tienen cara de muerto. Pero aquí no los hay en esta noche. Aquí hay cristianos con cara de vida, con cara de vivo. Gloria al nombre del Señor. Porque saben alabar, porque saben adorar el nombre del Señor. Porque saben decir aleluya, saben decir gloria a Dios, saben decir amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y si no lo saben, pues apréndalo, porque la palabra del Señor tiene un sinfín de temas, de tópicos a enseñar, y este es uno de ellos. La alabanza, la adoración es extremadamente importante para el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Antes de llegar a este pasaje bíblico que hemos leído, antes de tocar algo acerca de esto, vamos a ver cuando el Señor en aquella gran sequía en Israel mandó al profeta Elías a donde una viuda. Incluso dijo una viuda, no dijo que estaba ni siquiera casada, una viuda, para que la viuda lo mantuviese. Miren cómo es Dios de grande, para que el poder de Dios se reflejara y fuera aún mayor ante toda la gente incrédula. Mandó el Señor al profeta a la casa de una viuda, que era la viuda de un lugar que se llamaba Sarepta. El nombre de la viuda no se registra en la Biblia, pero era la viuda de Sarepta. Había una viuda allí, y el Señor le había indicado, amén, no le puso un GPS, no le puso una dirección postal, pero llegó a aquel lugar donde el Señor le había enviado. Y en el momento en que llegó aquella viuda, la viuda lo que tenía solamente era un poquito de aceite y un puñado de harina para hacer la última comida y echarse a morir. ¿Cuántos tienen ese puñadito de hoy? ¿Cuántos tienen ese poquito de aceite hoy? Yo creo que todos aquí tienen mucho más que eso. Gracias al Señor le damos por la bendición que Él nos ha dado en este país, hermano. Hay que estar agradecidos de este país. Hay muchos que rechazan, que hablan mal de este país. No hablen mal de este lugar, porque por gusto no lo trajo Dios a este lugar. Dios lo trajo aquí por una causa determinada. Dios lo trajo aquí con objetivos, amén, y los ha cumplido. Algunos todavía no los ha cumplido, pero los va a cumplir en el nombre del Señor. El tiempo llegará en que usted será bendecido por Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén, gloria al nombre del Señor. Y asimismo le dijo el profeta a la viuda, pues mira, ve, ella se franqueó con él y le dijo, realmente lo que tengo es un pedazo de madera, tengo aquí un puñado de harina y un poco de aceite, y voy a buscar una madera ahora para cocinar, hacer una torta y comerla mi hijo y yo, y echarnos a morir. Vamos a morir, como quien dice, de todas maneras, comamos o no comamos, vamos a morir. Pero el profeta llegó justo a tiempo, porque Dios lo había enviado a aquel lugar. No fue a la casa de un rey, no fue a la casa de un portentado, no fue a la casa de ningún hombre de renombre en aquel lugar. No entró a la casa de la familia de alguien pudiente que tuviera una buena finanza, que tuviera una buena solvencia económica. No, entró a la casa de una viuda que ya ustedes saben que lo que tenía era lo último ya para echarse a morir ella con su hijo. Sin embargo, el Señor se glorificó de una forma extraordinaria, como Él lo sabe hacer. Porque dice que el niño, cuando comieron y todo lo que pasó, el niño dice que murió. Murió el niño, y de repente el profeta dice que se echó
encima del niño. Amén. Se echó 3 veces encima del niño y el niño saltó de la cama y resucitó. Y la madre dijo: ahora sé que eres hombre de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Quiere decir que en los hombres y en las mujeres de Dios tienen que verse los milagros, tienen que verse los prodigios. Pero para que esto se vea, para que esto se mire, tiene que haber una vida de oración, una vida continua de oración, de ayuno, de búsqueda, de llegar, de no perder la costumbre de llegar a la casa del Señor. Porque Dios nos ha enviado en su palabra en el Salmo 27, verso 4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová 2 o 3 días. Que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Cuán hermosos son tus atrios, oh Jehová. Amén. Muy profundo es esto, hermano, porque el Señor le hablaba en el Salmo 84 al rey David acerca de el estar en la casa del Señor. Tal es así que lo comparaba con el altar que había cerca del tabernáculo. No era como hoy, como los templos de hoy, que los altares están dentro del lugar. Era en los tiempos antiguos, los altares estaban fuera y habían árboles. Y dice que los gorriones, los pajarillos hallaban nido y lugar para sí, donde cobijarse debajo o cerca de los altares, o cerca del altar de Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Alguien ha testificado y testifican cada vez que pasan acá, de que qué alegría, qué gozo tan grande el de estar en la casa del Señor. ¿Sabe que cuando estamos aquí cultivamos la vida que Dios nos ha dado? No nos morimos. No, ya no vamos a morir. Ahora, si alguien que ha encontrado la vida que es Cristo se descuida, va dejando, va olvidando esas cosas que son principios en la vida cristiana, pues sencillamente se va a morir. Llega un momento en que ya la persona no puede dar más, ya no puede caminar más, no puede andar, ya pierde el deseo de ir a la casa del Señor, pierde el deseo de leer la palabra de Dios, pierde el deseo de ir a la casa del Señor. Es lo primero que pierde, porque eso es lo primero que pone el enemigo, de ir a la casa del Señor. Hermano, cuando le vienen todas esas cosas a uno, sencillamente lo que hay que hacer es reprender en el nombre del Señor, porque en el nombre de Jesucristo hay poder. En el nombre de Jesucristo hay poder. Amén. Para reprender y echar fuera y se vaya toda hueste del enemigo, todo el desánimo, todo lo que quiera traer, amén, desánimo a su vida para impedir que usted venga a la casa del Señor. La Biblia habla también del profeta Elías, cuando la tsunamita, porque esta mujer no podía tener hijo, pero llegó a casa de la tsunamita y también tuvo un hijo. Y el niño creció, gloria al nombre del Señor. Y el resto de la historia ya usted la sabe, pero hay un punto que quiero señalar. Y es el punto de que el hijo había muerto. Y la viuda llegó a aquel lugar buscando al profeta. Eliseo. Amén. Eliseo llegó al lugar buscando al profeta. Ya no fue Elías, fue Eliseo buscando al profeta. Amén. Fíjense qué importante que cuando usted está enfermo o está pasando por alguna calamidad, está atravesando por... ya usted sabe por dónde está atravesando en esta hora. Yo no lo sé, el Señor lo sabe. Pero lo primero que uno tiene que hacer es acercarse al Señor. Y si de repente a su alcance tiene algún siervo de Dios, acérquese al siervo de Dios, sea al pastor o sea a un verdadero profeta de Dios. Amén, porque hay profetas verdaderos de Dios y hay profetas que no son verdaderos. Bendito sea el nombre del Señor. Y se le acerca, ¿para qué? Para que hagan una oración por usted, y que la oración del justo orando eficazmente puede mucho. Dice que llamarás a los ancianos de la iglesia, le ungirán con aceite y esos enfermos sanarán, porque hay poder en el nombre del Señor, hay poder en la confesión, hay poder en la palabra, hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo, hermano. Cristo está vivo, alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo. Él no está muerto.
Él está vivo. Y quiero decirles algo que no estoy predicando en esta noche, porque hoy en día o en esta semana, creo que es en esta semana o en la otra, ya usted ve que no, yo no sé ni en qué fecha se hacen estas cosas o se conmemoran estos asuntos de la Semana Santa. ¿Es esta semana? En marzo. Es en marzo. Bueno, yo estaba fuera de serie en este asunto de la fecha de la Semana Santa. Nosotros no celebramos nada de eso, hermano, porque sabemos que el Señor resucitó y el Señor está vivo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Como tampoco practicamos otras cosas que son realmente parte de la religión, no de la cristiandad. Gloria al nombre del Señor. Nosotros practicamos sencillamente lo que la palabra de Dios nos dejó como un legado poderoso. La palabra del Señor está cargada, suficientemente cargada, saturada de citas bíblicas que hablan de la muerte y de la resurrección. Incluso después de este caso de Elías o de Eliseo, cuando levantó el muchacho, amén, dice que se tiró sobre él 3 veces y el muchacho estornudó 7 veces y se levantó, y aquella mujer se puso muy contenta porque el hijo había sido levantado. Pero la mujer reconoció que el hombre era un hombre de Dios, que era un hombre que realmente venía de parte del Señor. No cualquiera puede hacer un milagro. Una vez alguien se paró delante de un féretro, delante de un cadáver, para hacer un milagro, y salió deshonrado de aquel lugar porque no sucedió absolutamente nada. En otra ocasión en Colombia, alguien se paró delante de un cadáver, y esto fue en una iglesia. Un cristiano se paró delante de un cadáver profesando o confesando de que Dios le había dicho, yo no sé qué Dios fue, parece que no fue talmente el Dios verdadero, porque si hubiese sido así, otra cosa sucedería. Pero dice que Dios le había hablado que orara por aquel muerto, que el muerto iba a resucitar. Y resulta que pasó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Y para no serle tan largo, pasaron 11 largos días. Y ya ese cadáver estaba que hería y que reventaba la caja ya. Yo no sé cómo el gobierno le permitió eso, porque eso no es permisible dentro de las leyes del gobierno. Gloria al nombre del Señor. Tuvieron que cerrar la caja y el hombre no se fue a su lugar, a su destino final, al lugar donde van todos los mortales en esta tierra. Lo importante es que si el hombre murió y era cristiano, un día va a haber lo que dice 1 Corintios capítulo 15, porque un día vamos a resucitar. Hay quienes niegan la resurrección, hay quienes niegan el levantamiento de los muertos. Por ejemplo, la compañía religiosa de los saduceos, ellos predicaban y enseñaban de Jesús. Algunos creían en el Señor, otros no creían, algunos lo rechazaban completamente. A veces se daban de la mano los fariseos con los saduceos para contradecirle al Señor, pero no creían los saduceos en la resurrección de los muertos. Y entonces, en base a esto, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 tuvo que reprender férreamente a estos hombres porque estaban enseñando algo que no enseñaba la palabra de Dios. Él decía: si Cristo no resucitó, pues entonces vana es nuestra fe, vano es el evangelio que estamos predicando. ¿Para qué entonces estamos predicando esta fe que predicamos si Cristo no resucitó? Resucitó el Señor, y por cuanto Cristo resucitó, un día también nosotros nos vamos a levantar de la tumba, si es que nos llega a tocar ese momento, o si no, dice la palabra del Señor en ese mismo capítulo, verso 51 en adelante, que dice que el Señor las primicias, amén, primero las primicias quiere decir los que han muerto antes de la venida del Señor. Todos los que han muerto antes de la venida del Señor son las primicias. El Señor es la primicia número 1 de los muertos y de los que han resucitado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor murió y resucitó para no volver a morir.
Hay algunos, todos los mortales en esta tierra mueren para que el nombre de Dios sea glorificado. Como pasó con el caso de Lázaro. El caso de Lázaro no es una excepción. Ahí estaban Marta y María, hermanas de Lázaro, llorando, sufriendo, pasando ese momento de amargura por el fallecimiento de su hermano. Pero sin embargo, ellas confiaban de que el Señor algo iba a hacer. Ellas estaban confiadas de que el Señor vendría. El Señor, pues a propósito, porque Dios conoce todas las cosas, Él es omnisciente, se demoró en llegar a aquel lugar. Demoró 2 días en llegar al lugar. Amén. Demoró 2 días en llegar a aquel lugar. No, demoró más que 2. Porque tardó en llegar hasta que ya el muerto tenía 4 días de haber muerto. Amén. Ya Lázaro estaba en aquella tumba con una piedra encima. Amén. Las tumbas allá eran diferentes, son diferentes aquí a las de acá. Allá eran en montañas, en cerros, se hacían unos huecos y allí ponían a los cadáveres y le ponían una piedra para que por si acaso no salieran. Amén. Eran tan malos que le ponían hasta una piedra para que no salieran de aquel lugar. Amén. Eso fue el caso también de Jesucristo, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. El caso de Lázaro fue algo diferente. A Lázaro lo pusieron en aquel lugar, lo vendaron, le vendaron el cuerpo, le vendaron el rostro, amén, para que no saliera de aquel lugar. Ya le había llegado el momento de la muerte, pero no era una muerte definitiva, era una muerte para que el nombre del Señor una vez más fuera glorificado. Todavía en este aspecto el nombre del Señor bajo su ministerio no se había glorificado, porque no había visto todavía nadie, amén, nadie había visto uno ser resucitado por el nombre del Señor. Pero sin embargo dejó el Señor que pasaran 2 días, y a los 2 días llegó el Señor. Ya se sumaron 2 más 2 de ausencia, fueron 4 días. Cuando llegó el Señor a aquel lugar y llegó, vio que había tanta gente en aquel lugar, llamó a Marta. Marta, gloria al nombre del Señor, la que siempre estaba ocupada, la que no quería cantar ni quería darle culto al Señor, la que estaba tranquila en su hogar, gloria al nombre de Cristo. Ella fue la que salió al encuentro del Señor y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermana no hubiera muerto. Y llamó entonces también a su hermana María. Y María más bien fue la que le dijo al Señor: Señor, llorando, si tú hubieses estado aquí, mi hermano realmente no hubiera muerto. Y el Señor le respondió con estas palabras tan tremendas, tan poderosas, de las cuales nosotros estamos aferrados, estamos apoyados en ellas. Amén. No las vamos a retirar de nuestros corazones nunca, porque esta es nuestra inmarcesible esperanza en la resurrección del Señor de entre los muertos. Porque el Señor primero, luego las primicias, los que murieron antes del Señor morir, amén, antes de que el Señor venga, esos serán primicias de los que murieron. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero dice que desde el inicio hasta la fecha en que el Señor venga, esos serán las primicias, o serán los primeros que serán levantados. Luego los que se fueron, o los que nos vamos con el Señor, porque yo espero al Señor que venga en cualquier momento. Como están las cosas, hermanos, amén, como están las profecías cumpliéndose cabalmente al pie de la letra, al pie de las santas escrituras, sabemos que Cristo no tarda en venir, que en cualquier momento el Señor viene a buscar a su iglesia. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos levantados con Él para ser unidos con las primicias en el cielo. Y así estaremos por siempre con nuestro Señor, cenando en las bodas del Cordero. Estaremos de fiesta, gloria al nombre del Señor, hasta que el Señor en el milenio, después que pase el proceso de la gran tribulación, de aquellos que se van a quedar. ¿Cuántos se van a quedar? Qué bueno que ninguno, espero que ninguno se quede. Pero los que nos vamos con el Señor, bajaremos ya con un cuerpo completamente transformado,
un cuerpo resucitado será aquel que tendrán los que están en la tierra o los que han sepultado. Pero nosotros, si no llegamos a morir, vamos a ser transformados, porque no puede lo corruptible heredar lo incorruptible. Amén. La herencia que vamos a recibir nosotros es una herencia inmarcesible, incorruptible. Vamos, ya no va a morar la muerte en nosotros. No va a haber más muerte, no va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor. Cuando Cristo ya haya entregado, dice, a todos los enemigos y los haya puesto debajo del estrado de los pies del Padre, entonces reinará Dios por siempre sentado en su trono en la Sión celestial. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Les estamos esperando, hermano. Estamos esperando a Cristo realmente. Es una realidad que Cristo viene, aunque muchos niegan que Cristo vendrá. Hay muchos que se inventan cosas tremendas también. Gloria al nombre del Señor acerca de la resurrección de los muertos, pero nada que no aparezca en la Sagrada Escritura, usted ni yo lo podemos creer. A veces hay personas que le piden hasta a los muertos en lugar de pedirle a los vivos o de pedirle a un vivo. En este caso sería al Señor. En una ocasión había una anciana que se le había muerto su madre y había puesto una foto y le puso una velita al frente de la foto. Y siempre que pasaba por allí, oraba no a Dios, sino a la mamá por cualquier cosa que ella necesitara. Oraba a la mamá con la velita puesta. Y en un momento dado, pues llegó un pastor allí y le pregunta a la señora, a la susodicha señora, que por qué razón ella hacía esto, que por qué le ponía esa velita o sea, por qué le ponía la velita y por qué le pedía a su mamá. Dice, no, porque es que mi mamá siempre me contesta y Dios no me contesta. Yo le hablo a Dios y Dios no me contesta, y a mi mamá yo le hablo y siempre me contesta, siempre me da una respuesta. No, lo que pasa es, el problema no consistía en la vela, ni consistía en la mamá de la mujer que ponía la vela. El problema consistía en la mujer que no había sido redimida con la sangre de Cristo. Porque el que ha sido redimido con la sangre de Cristo tiene que saber que hay una resurrección. Tiene que saber que hay un momento cuando nos vamos a levantar. Y este cuerpo putrefacto, este cuerpo que tanto aman la gente, este cuerpo tan lleno de vanidad. Yo he visto casos, hermanos, de mujeres que se han hecho hasta 30 cirugías. 30 cirugías en el cuerpo, ya de ahí no pueden pasar, porque si pasan le puede dar un infarto y se puede morir. Es algo que usted dice, pero ¿cómo va a ser posible, pastor? 30 cirugías en un cuerpo. Hay mujeres y hasta hombres, no crean ustedes que las mujeres solamente se llevan esa carga de problemas, no. También hay hombres vanidosos, amén, que cuando le van llegando las arruguitas empiezan a estirarse con algunos untamentos, unos ungüentos, mejor dicho, pero después que ya ven que las arrugas le siguen saliendo, se someten a cirugías. Amén. ¿Cómo se llama, hermano, la cirugía? Cirugía plástica. Cirugía plástica. Amén. Cirugía plástica, cirugía facial para estirar, perdonen la palabra, el pellejo. Amén. Para estirar la carne, para verse más bonito. Otros que no pueden porque no tienen dinero, empiezan a engordar y a engordar un poco más. Amén. No, esto no es con nadie aquí en esta noche. Nadie se acompleje. Gloria al nombre del Señor. Usted si se siente bien siendo rellenito, pues dele gloria a Dios porque le ha dado ese cuerpo que tiene. Amén. Dele gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Si usted es delgado, pues dele gloria al Señor también, porque el cuerpo que tenemos nosotros lo ha diseñado Él. Somos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, saliendo un poquito del caso de Lázaro, porque no voy a terminar todavía con Lázaro. Cuando Lázaro llegó a la tumba, le dijo, antes de que sucediera la resurrección de Lázaro, allí le pregunta Marta, Señor, mi hermano ha muerto. Y el Señor le responde, vamos a verlo acá, gloria al nombre del Señor.
para ser más exacto, en el verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará, porque ella le dijo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, el que haya muerto en el Señor, es lo que el Señor quiso decir. Porque ya un muerto no puede confesar al Señor. Ya un muerto está muerto. El muerto ya lo que le queda es que lo entierren, que lo lleven a la tumba. Gloria al nombre del Señor. Y cada día son más los que se mueren. Lamentablemente la iglesia no está orando debidamente como debe de ser por los que están muertos en vida. Porque hay muchos que tienen vida, respiran, tienen sus signos vitales en forma 100% funcionando, tienen sus oídos, tienen su vista, etcétera, etcétera, pero sin embargo su alma está muerta en delitos y en pecados, y por eso hay que orar para que no se siga aumentando la mortandad. No crea usted, hermano, que la plaga más grande que ahorita mismo está rondeando el mundo o el globo terráqueo es la pandemia, que ahora cobró más fuerza. ¿No cree usted que es eso? No, el Señor habló de esas cosas como señales en el capítulo 24 del libro de Mateo, como pestes, amén, o como enfermedades extrañas que nunca se han visto. Pero sin embargo, el Señor habló, amén, habló de la muerte, y no habló de esto como lo más espantoso. Habló de terremotos, habló de maremotos, habló de cosas expectantes, horribles que vendrían a este mundo. Habló de lo que viene a este mundo, pero por eso precisamente la iglesia tiene la responsabilidad, carga con la responsabilidad de orar, de ayunar, de pedir, de clamar al Señor. Cuando usted esté clamando por su familia allí en su recámara en secreto, amén, y el Señor, el que siempre lo ve en secreto, lo recompensa en público. Sepa que cuando usted está orando por uno de esos que no conocen al Señor, de alguna forma, no se arrepienta jamás de haberlo hecho. No se canse tampoco de clamar, de gemir por esa persona que necesita al Señor. Hágalo siempre, porque de Dios va a recibir la recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y le dijo a Marta, amén. Y salió, dice la palabra del Señor en el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuánto creen esto? Sí. Todo el que vive y cree en el Señor no morirá eternamente. Pero no creer como cree cualquier religioso. Porque hay muchos que tienen nombre de que viven pero están muertos. Hay muchos de que vienen a los templos evangélicos, a los templos pentecostales, y hasta rompen sillas danzando y brincando. Amén. Aquí en la otra iglesia rompieron un búcaro de eso, una cuestión, alguien estaba danzando. Yo no creo en ese tipo de danza que rompen las sillas y rompen las cosas. Y después hay que estar entonces reparando, comprando otras cosas nuevas. Yo no creo en ese estilo de danza. Gloria al nombre del Señor. Usted puede dar una danzadita, amén, si sientes, eso es una sensación del Espíritu. Es realmente una demostración de lo que el Espíritu está sintiendo, y usted lo refleja exteriormente, lo exterioriza. Gloria al nombre del Señor, porque así lo siente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice, todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. No vamos a morir si creemos en el Señor como es debido, porque recuérdense que los demonios creen y tiemblan, y también están destinados a una eternidad de condenación. O sea que no van a salir jamás de ahí, están confinados a una muerte sin reparo. No hay salvación para ellos. Hay salvación para los seres humanos, para nosotros los que vivimos y los que hemos creído en Cristo Jesús. Una persona, si usted vive ahora y se murió y no creyó en el Señor y no admitió que Cristo es su Señor,
ya no hay remedio, ya no hay misa, ya no hay responso, ya no hay ningún tipo de culto religioso, ceremonia religiosa que valga. Ya no se va a levantar más nunca de ese lugar. Sí se va a levantar un día, dice la palabra, pero no para vida, sino para condenación eterna. Y hay un infierno, aunque hay muchos que lo niegan, que hay un infierno, que hay un lago de fuego, pero eso existe también. No vamos a hablar de eso, pero eso es una realidad. Pero es una gran realidad que Cristo tiene poder para levantar a los muertos. Porque mi mamá estaba muerta ya, le habían dado 3 meses de vida porque tenía un cáncer terminal en su abdomen que se la estaba comiendo por dentro. La abrieron y cuando los médicos la vieron, la cerraron porque dijeron ya no tiene remedio, te vamos a mandar para la casa. Así tan sinceramente como les estoy diciendo públicamente acá, la mandaron para la casa y la mandaron fue a morirse. Y eso fue en Panamá, porque salimos de Cuba a Panamá. Y allí cuando la abrió el médico, cuando la vio se asustó y le dijo, ya no tienes remedio, tienes todos los intestinos perforados de cáncer. Y la mandaron para la casa a morirse, pero ella creyó en el Señor y creyó en que Cristo, que esa enfermedad no era para muerte, sino para que el nombre de Dios fuera glorificado. Alabamos el nombre del Señor. Y realmente el nombre del Señor se glorificó porque Dios la sanó y ya van más de 30 años que el Señor la sanó y está todavía 84 años. Si usted la ve, parece una niña de 15 años. No tanto, pero se ve todavía bastante fuerte. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora vemos cómo el Señor se para al frente de la tumba y dice que el Señor lloró. El Señor lloró algunas veces. No vemos en ningún momento al Señor reírse, ¿verdad? Sin embargo, vemos que el Señor lloró. Lloró por lo menos 3 veces. Registra la palabra del Señor. En una ocasión lloró por Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que vienen a ti. ¿Cuántas veces quise cobijarte como cobija la gallina, los polluelos debajo de tus alas y no quisiste? Lloró el Señor en ese momento por Jerusalén, por lo que le vendrían, por los juicios que vendrían antes de la gran tribulación. Eso era para aquel tiempo. Gloria al nombre del Señor. Pero le vendrían juicios, calamidades al pueblo de Israel. El Señor lloró en esta ocasión también por Lázaro porque lo amaba. Si el Señor tuvo que haber llorado por alguien más, lo hizo. Y yo creo que esto es representativo del lloro que el Señor le hizo a Lázaro, pero por toda la humanidad. Porque lo que luego hizo el Señor con Lázaro, lo hizo o lo ha hecho con muchos. Amén. Gloria al nombre del Señor, que los tiene en su lista de resurrección. Los tiene en su lista de levantamiento. Y los que el Señor ha escrito, los que están escritos en el libro de la vida, ya no hay nadie que los pueda borrar de ese libro, porque el Señor ya los tiene garantizados eternamente y para siempre. No hay diablo, no hay el Seol, no hay Hades, no hay Abadón, no hay infierno, no hay lago de fuego, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo futuro. Nada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor.